en estos días. María, hola, Raquel, mi compañera. Un beso, un beso. Soy Pablo. ¿Viene constipado? Bueno, así parece que es alergia, no se sabe muy bien. Hola, y Soledad. Aquí de todo, Isabel, para que tú te centres, la única importante es la gerente del Fondo de Educación y Promoción. Lo demás somos añadidos, ¿sabes? Por lo que le admiro, le quiero. Ya nos encontramos mucho, estuvimos aquí cuando la presentación de la Asociación de Amigos de Albuquerque, del Castillo de Albuquerque. Y bueno, pues queremos hacer cositas y le agradecemos mucho que él haya elegido el castillo para presentar su libro. ¿Cómo es ese vínculo que tenéis con Extremadura? Pues muy profundo, evidentemente, es nuestra raíz, es de donde venimos, de donde están nuestros padres, aquí están enterrados, aquí tenemos familia y es de donde venimos, por lo tanto, y ahora tratando de reactivar, ¿no?, culturalmente, hacer cosas aquí como esta de hoy en este castillo, pues espero que tenga un mejor futuro que el pasado ha tenido recientemente el pueblo. ¿Has tenido la oportunidad de leer ahora? Hombre, claro, no se puede presentar un libro sin haberlo leído, eso sin duda. Luis es un maestro, pero lo dicen grandes críticos, no porque yo le tenga admiración o porque seamos paisanos. Para mí es un honor haber nacido en el mismo pueblo que Luis Landero. Es que lo dice la crítica especializada, es uno de los grandes narradores. Y en Extremadura, no solo en Albuquerque, en Extremadura tenemos que estar muy orgullosos y hay que leer a Luis Landero. ¿Qué crítica personal le harías tú a la obra? No, crítica positiva, porque es un narrador de historias, es que es un contador de historias. Él viene de ahí, de esa tradición oral, de cuando nuestros abuelos y tíos y primos, todo el mundo, terminaba la jornada leyendo historias alrededor del fuego. Y él en este libro es encerrar a 9 personajes del lugar y ponernos a contar historias. Y por las historias que se cuentan allí. Eso es lo que espero, ¿no? Esas historias que se cuentan, pues bueno, en una casa rural, ¿no?, mezcla la imaginación con la realidad. ¿Cómo se va desarrollando esas historias? Bueno, pues, pero eso es lo que contamos. Siempre que se cuentan historias, yo recuerdo que en mi infancia a mí me encantaba oírlas, unas eran reales y otras eran imaginarias. Cada uno contaba lo que sabía. Y otras eran mezcla, eran medio reales, medio imaginarias, tenían un fondo legendario. Había historias para todo el gusto. Y era un placer oír. Yo creo que quizás a lo mejor todos soñamos con una vida que no es real o que imaginamos, ¿no? Pues puede ser que todos tengamos esa historia imaginaria dentro de eso. Sin duda, todos tenemos un montón de sueños, tenemos un montón de anhelos y tenemos que vivir con ellos. A veces se cumplen, a veces no se cumplen, pero todos contamos y a veces contamos para adentro. ¿Quién no ha hablado solo? Todos hablamos solos o pensamos, todos recordamos, todos soñamos, quiero decir soñar por la noche, con lo cual estamos contándonos casi siempre nuestras vidas. El sentido igual de la obra, por ejemplo, quería dejar por un sentido, has dicho que está preparado como para la gente que quiera estar sola, para pensar sola, o le deja un poquito también a la imaginación al lector. No, bueno, el lector es muy dueño de hacer lo que quiera, porque el libro pertenece al autor mientras lo escribe, pero una vez que está escrito pasa ya la soberanía del lector, y el lector sabrá cómo tiene que leer, eso es seguro, y que lo lea como le dé la gana, y si se aburre que lo lea. ¿Y cómo presentarla ahora a una que es Albuquerque en las raíces? Claro, sí, porque es que queremos darle un poco de realce al castillo, porque siempre se presenta en Badajoz o en Cáceres. No, hombre, no, vamos a presentarlo a Albuquerque. No sé, claro, es decir, soy de aquí porque estoy cansado de Badajoz, ¿no? De Mérida, de Cáceres. No es que esté cansado, no, yo he encantado de ir a Cáceres y a Badajoz, pero quería presentarlo en mi pueblo. Digo, alguna vez lo tengo que presentar en mi pueblo, y además con Isabel, que es paisana y una muy querida amiga, y pues bueno, espero que pasemos un buen rato. Bueno, ¿cómo es ese vínculo que tienes con Isabel, con el pueblo, con todo? Sí, pues Isabel, bueno, es mucho más joven que yo, no nos conocimos en el pueblo, nos conocimos después,
pero tenemos muchas cosas en común, que ella vivía también, sus padres en Valdeborrachos, que era la finca que tenían también mis padres, y de manera que tenemos muchas cosas en común. Claro, nacer en un pueblo, pues si conoces a fulano, conoces a mengano, conocemos los lugares por donde hemos jugado de niños, aunque en distintas épocas, pero en fin, eso une mucho. Además que yo creo que lo veremos reflejado también aquí en esta charla que vamos a hacer de presentación, que igual vuestras historias en común, o eso que estás diciendo, pues yo conocía a él. Sí, no, seguro, porque hay mucha complicidad y evidentemente hablaremos del pueblo, ¿cómo no? Y aparte que es que este libro, donde se cuentan historias, cuando me preguntan, ¿y de dónde has sacado la idea de este libro? Y digo, coño, pues esto es lo que se ha hecho toda la vida y yo de chico, pues veía los corros en la puerta de la calle, ¿no? Y entonces todos hablaban, a mí me encantaba oír a mis mayores, de manera que la idea viene de ahí, o sea que es así de sencilla. Yo te iba a preguntar que qué hay de niño de Luis, o sea, niño de cuando creció en Albuquerque a través de su relato, de su historia, de esta obra, por ejemplo. De esta obra y de otras, porque yo creo que mi mayor fuente de inspiración es mi infancia. No solamente para mí, para muchos escritores. La infancia es el principal manantial inspirador, ¿no?, que tenemos los escritores. Luego también la adolescencia, ¿no? Pero entre la infancia y la adolescencia, yo creo que esa es la raíz, esa es la patria, como se dice, ¿sabes?, de un escritor, ¿no? Una hora, y luego si quieren preguntar a los 45 o 50 minutos se puede decir si alguien quiere. Y también creemos que este centro es un gran y digno centro y aprovechamos para que la gente lo conozca y aprovechamos para darle vida, que es lo que queremos. Y digo yo que la idea de hacerlo aquí surgió precisamente en la primera ocasión que tuvimos de hacer aquí un acto muy grande, que fue la presentación de la Asociación de Amigos de Albuquerque, en la que muchos de vosotros pudisteis participar. Y el resumen de los fines de esa asociación es potenciar y poner en valor todo lo que es el patrimonio histórico y cultural de Albuquerque, en concreto del castillo de Albuquerque, del barrio medieval, etc. Ese es el fin último de la asociación, proyectarlo turísticamente. Y para eso, en aquella fecha que fue por noviembre, invitamos a un montón de empresarios, gente relacionada con la cultura, con la política, etcétera, 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 con idea un poco de venderles y explicarles el proyecto que tenemos. Y curiosamente, porque nosotros, una de las ideas que tenemos con la asociación es, a lo largo del año, comenzar poco a poco a ir haciendo actos muy importantes que sirvan y que tengan la capacidad de proyectar la imagen de Albuquerque fuera de Albuquerque. Actos, digamos, importantes con personas, lógicamente, importantes y con grupos importantes. Y qué menos que para empezar, el primer acto que vamos a hacer pues es la presentación del libro de Luis Landero, que es un gran acto, que es un gran libro y que es un gran escritor, como no podía ser de otra manera. Entre el señor Urbano, presidente de la Caja Rural, y entre el señor Luis Landero, que se tomaron algún vinito juntos ese día, pues pensaron en presentar aquí la siguiente obra, que no estaba terminada todavía, de Luis Landero en el castillo de su pueblo, de Albuquerque. Y por eso estamos aquí hoy, porque Urbano y Luis lo han querido de esa manera. Pues yo lo único que tengo que decir era recibiros, daros la bienvenida a este maravilloso pueblo. Muchas gracias a los albuquerqueños y muchísimas gracias también a los que no sois albuquerqueños y habéis venido de fuera. Nos gusta que la gente venga, conozca lo nuestro y lo contéis de vuestra viva voz por todos los rincones que podáis. Pues ya no me enredo más, paso la palabra a Miriam, que también nos va a dirigir unas palabras, y le dejo el libro que es suyo. Aquí. Hoy es un inmenso placer celebrar la presentación del último libro de don Luis Landero, Coloquio de Invierno, aquí en su casa, en Albuquerque.
y además en este magnífico centro de interpretación del medievo del Castillo de Albuquerque, un lugar que además parece hecho para eso, para abrazar historias, para custodiar voces, para recibir a quienes viven, a quienes están aquí con él, con la palabra, además que él siendo una de las voces más queridas y respetadas de nuestras letras y cuya trayectoria literaria engrandece a Extremadura y además tiene una gran proyección en todo el mundo. Permítanme detenerme un momento porque algunos de los que están aquí me conocen. Yo soy bueno, aparte de ser la coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura, estoy muy unida a esta comarca porque soy de Valencia de Alcántara, pero ya no solo eso, es que guardo un cariño enorme por este pueblo, por Albuquerque. Estuve aquí impartiendo clases de música. Es una etapa que me dejó recuerdos imborrables y amistades que además siguen siendo importantes en mi vida. Y de aquí también tuve una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida, y es de aquí de Albuquerque, y la he visto antes por ahí. Volver aquí, a Albuquerque, a celebrar hoy la literatura, la voz de uno de nuestros escritores más admirados, tiene para mí un valor entrañable, de verdad casi íntimo. Hablar de Luis Landero es hablar de memoria, es hablar de emoción. Hay que dar las gracias porque convierte lo cotidiano en un instante poético. Es una mezcla suya propia de humor, de ternura, de inteligencia, de nostalgia. En Coloquio de Invierno vuelve a regalarnos esa mirada lúcida que nombra a lo pequeño con grandeza y que sabe adentrarse además en los pliegues de la vida con una delicadeza que conmueve. Cada una de sus obras siempre es un hogar al que se vuelve. Por eso volver a leerle es volver al hogar. Este evento cuenta con el apoyo fundamental, con el patrocinio de una entidad que apuesta por la cultura en nuestra región. Por ello, contamos ahora con la intervención del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo Arroyo. Tiene la palabra. Autoridades, alcaldes, representantes de la Junta de Extremadura, la verdad que para nosotros es un grandísimo honor poder participar en el patrocinio de la presentación de este libro de don Luis Landero, que además, como ha comentado antes el alcalde, esto surgió el día de la celebración de Amigos del Castillo, que también estuvimos aquí, y me comentó que iba a hacer la presentación. Digo, pues hombre, la presentación tiene que ser en Albuquerque, en tu tierra, y nosotros, lógicamente, pues te vamos a ayudar con la colaboración o el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, que viene del Fondo de Educación y Promoción. La caja de los resultados que obtenemos a final de año, el 15% lo dedicamos a reinvertirlo en Extremadura. No nos va a ganar nadie a ser más apasionados de nuestra tierra. Nosotros, donde esté Extremadura, no estamos fuera de aquí, en ningún sitio, solo estamos en Extremadura. Lógicamente, pues siempre estaremos patrocinando todo lo que esté relacionado con nuestro. Creo que además es necesario. Hoy es la presentación de un libro, pero hay muchísimas actuaciones que si no se hiciesen o no se colabora, este mundo rural que tan de moda está y que todo lo tenemos presente, pero que las cosas hay que hacerlas. Si no se hacen, se queda en las palabras y luego las palabras se las lleva el viento. El mundo rural merece la pena de que se promocione, porque además hay una cantidad de cosas para promocionar dentro de nuestra tierra que es impresionante. Y no tenemos que envidiarle a ninguna otra regiones, si tenemos aquí todo. Entonces, eso es lo que tenemos que luchar y tenemos que creer en ello. Creo que estar aquí hoy en el Castillo de Albuquerque con la presentación del libro de don Luis, creo que es un grandísimo acto. Y hoy Albuquerque, lógicamente, estará a nivel nacional, pues, en los medios de comunicación y todos los sitios, que son formas de promocionar nuestra tierra. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, seguiremos luchando por eso, seguiremos haciendo, seguiremos derivando del Fondo de Educación y Promoción para colaborar con estos tipos de actos, y esa es nuestra línea, no tenemos duda ninguna. Aquí estamos y la próxima pues no sé dónde será, pero estaremos. Muchas gracias y que sea todo un éxito.
Caballo, de Caja Rural de Extremadura. Y llega el momento de entrar de lleno en el diálogo literario. Eso es lo que hoy nos reúne aquí. Para ello contamos con una voz que no necesita presentación, una periodista y comunicadora de trayectoria impecable que hoy nos honra con su presencia aquí, en su localidad natal. Es un placer dar la bienvenida a Isabel Gemio Cardoso. Isabel, por favor. Que aunque yo como presentador y colaborador también con la Asociación de Amigos del Castillo de Alburquerque estoy llevando un poco la batuta del acto, en sí va a ser ella. Ella va a ser la que de lleno va a llevar y va a ser la conductora del acto. Y es un placer dar la bienvenida a Isabel porque va a ser la encargada, como digo, de conducir y dinamizar este coloquio, de guiarnos a través de los entresijos de la novela y quien seguro hoy hace de nuevo... van a estar pues una hora aproximadamente en un diálogo que va a ser pues muy entretenido y de hecho ya les indico que al final del mismo, si alguien tiene pues inquietud, alguna duda o cualquier cuestión que quiera preguntarle tanto a Isabel como a Luis, pues abriremos también ese turno de palabra. Pero bueno, ella seguro que va a hacer en este diálogo referencia a las vivencias que los vinculan a ella y a Luis con el entorno de Alburquerque, su pueblo. Y después de Isabel Gemio, finalmente recibimos al autor que protagoniza este encuentro. Una de las figuras más relevantes de la narrativa contemporánea en castellano, Premio Nacional de las Letras y sobre todo para nosotros, sus paisanos, un hijo de esta villa que siempre regresa a su imaginario compartido. Nos acompaña hoy para presentarnos su novela más reciente, Coloquio de Invierno, Luis Landero Durán. Y ahora sí, bienvenidos. Sin más dilación, le cedo la palabra para disfrutar de este diálogo. Buenos días o buenas tardes ya, ¿no? No sé. Un placer. Bienvenidos, bienvenidas, gracias, de verdad, que entre todas las posibilidades de esta mañana, pues con el día tan precioso que hace, pues hayan elegido estar aquí, cerca de Luis, y conocer un poquito mejor su libro. No sé si lo habéis leído, si no lo habéis hecho, espero que a partir de esta presentación lo leáis. Así es que espero que haya posibilidad en el futuro de todo lo contrario, de que se abra alguna otra. Sé que cerró la de Maribel, la de Tere y ahora solo queda una. Bueno. Pero bueno, el libro de Luis lo podéis encontrar de muchas maneras, como sabéis. Así es que, bueno, hace poquito, mira cómo estamos todos, ¿eh? Estamos todos, bueno, yo tengo un trancazo, que me perdonáis la voz también, del talento, de los grandes, y Luis Landero es sin duda uno. Por ejemplo, un titular, un festín de literatura pura entre la nieve. Una delicia literaria de principio a fin. El arte de contar historias llevado a su forma más esencial. 9 personajes, una tormenta y el poder de la palabra. Landero reafirma la grandeza de la conversación y la memoria. Un pequeño Decamerón contemporáneo en clave española. Historias cruzadas para explorar la naturaleza humana. Personajes corrientes atrapados entre la imaginación y la frustración. Un festín de literatura oral en tiempos de ruido. Me mandaron a un colegio en Madrid y venía de Madrid y entonces me pedían que contara prodigios, cosas. Y entonces yo me los tenía que inventar, porque en Madrid que tampoco hay tantos prodigios. Entonces me lo inventaba y inventaba que había un piano que medía 70 metros y que necesitaba varios pianistas. Que había globos aerostáticos. Sobre los domingos se llena todo de globos aerostáticos, que era mentira. Claro, ¿cómo va a ser verdad eso? Imaginaba todo y ellos se lo creían. Todo lo que todavía han reunido. No sé hasta qué punto se lo creía, pero bueno.
Yo por sacar. Pero es que luego cuando iba a Madrid, como venía de un pueblo así exótico, que yo me encargaba de que fuera exótico, me pedían prodigios del pueblo también. Y entonces yo les contaba que si mi abuelo mató un oso una vez con una navaja, que si una culebra... mentiras inocentes, lo que se puede inventar un niño, lo que es la imaginación de un niño. Entonces inventaba cosas de estas. De manera que sí, y luego los cuentos orales, la imaginación. Pero yo mi infancia la recuerdo... porque, claro, no sé por qué la recuerdo como una época de felicidad. Al mismo tiempo proponías que la literatura no debe quedarse solo en contar historias, sino dar un paso más allá y remover conciencias. Yo quería saber, Luis, cuando acabemos de leer tu libro, Coloquio de Invierno, ¿qué mensaje te gustaría que calase en nosotros? ¿Con qué te gustaría que nos quedásemos tras la historia? ¿Qué libro dices? Sí. Yo no, mensajes yo no, yo no escribo los libros con ningún mensaje. Yo lo único que quiero es que el libro sea un buen compañero de soledad, que le lleguen los ecos de la humanidad que pueda haber en el libro. No hacer nada de lo que pensaban, que era irse a la sierra y vivir y dormir a raso, como decimos, y acaban, pues, incluso al final, dejando el móvil, porque la oralidad les lleva a contarse cosas. Acaban buscándolo todo en el móvil, pero al final todos se ponen a contar cosas de lo que les estaba ocurriendo. Pero sobre todo quería agradecerte esa capacidad, como te decía antes, para que se pueda escuchar, esa capacidad que tienes para traspasar el lenguaje oral a la tinta del papel. Eso no es fácil. No es fácil ni mucho menos porque es muy fácil repetirse y sin embargo cuando haces todas esas introducciones de interrumpió fulanito, remató Eladio, prosiguió Jimena, es maravilloso cómo consigues una novela coral en la que participan todos los 9 personajes y a su vez en algunos interludios que nos hace, como en Glosas 1 o Glosas 2, que son pequeños interludios, todos intervienen y tú en un momento dado dices, no importa que me interrumpas. En el lenguaje oral nos interrumpíamos, nos debemos interrumpir para participar, para corroborar lo que el otro dice, para estar de acuerdo o para decir, creo, no, ¿qué me estás diciendo? O sea, esas expresiones, muchas de ellas también coloquiales, que no vulgares, nunca vulgares, pues enriquecen mucho la obra. Y simplemente como de tratársele, ¿Tienes pregunta, Antonio? quería leerle, cuando se habla de contar una historia, no entran solo las elaboradas, con los ingredientes al uso de personajes, suspense, conflicto, trama, sino también las impresiones y vivencias, las pequeñas cosas que nos pasan a todos en la vida, que no son propiamente historias ni tienen en apariencia gracia ni suspense. Esa es la importancia que yo creo que tiene el libro, esa capacidad para darle importancia a lo que cada uno puede contar. Y era más que una pregunta, era ese agradecimiento. Y a colación de ello seguro que nos vas a contar algo. Gracias, Antonio. No, pero sí, el lenguaje oral para mí es fundamental y yo creo que el mejor negocio que hay en literatura es armonizar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es decir, la tradición popular y la tradición culta, ¿no? Entonces, cuando consigues armonizarlos, como hace Cervantes, como hace Fernando de Rojas en La Celestina, el Lazarillo, Galdós, bueno, y tantos, no voy a... porque es que prácticamente casi todos los grandes escritores, yo creo que lo que hacen es conseguir una síntesis del lenguaje oral y del lenguaje escrito, porque el lenguaje oral es el más creativo de todos. El lenguaje oral es más rico que el lenguaje escrito. Es más creativo, más loco, más desenfadado, y entonces unir los dos es lo que yo intento, ¿no?, a la hora de escribir. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Luis. Es un placer escucharte. Siempre se lleva uno un puñado de frases a casa, ya sean bien tuyas o citas que quedan ahí. Has comentado algo antes que me ha resultado curioso, que es lo de trabajo para escribir bien, pero sin que se note que escribo bien. Y me surge una pregunta que es, realmente cuando te dedicas a la escritura y tienes que cultivar la parte técnica y más la forma que el fondo,
¿corres el riesgo de convertirte en un escritor pedante porque manejas muy bien el lenguaje? ¿O eso va más con la persona? ¿El que es pedante será pedante siendo escritor? Sí. ¿O es un riesgo que todos corréis de alguna manera? Eso es como el que es tuerto, es tuerto. No, pero, ¿qué te iba a decir? Esto de escribir es un poco como la zurcidora, que cuanto mejor lo hace, menos se nota. Y entonces es un poco parecido. Entonces yo me trabajo mucho cada página y cada párrafo, pero yo no quiero que se note. Yo no quiero decirle al lector, mira que bien escribo. No, yo quiero que el lector que quiera pasar por la página sin advertir que si está bien o mal escrita, lo pueda hacer. Y el que quiera decir, a ver si está bien escrita esta página, pueda decir, qué bien escrita está. Gutiérrez va a hacer entrega de unos regalos, incluidos unos vinos, por gentileza de la bodega Encina Blanca de Alburquerque. En primer lugar, a Urbano Caballo, que es el presidente de Caja Rural de Extremadura. Le va a entregar unos vinos, ya digo, de nuestra bodega local, bodega Encina Blanca de Alburquerque. Gracias, Urbano. También a la coordinadora del Plan de Fomento a la Lectura de Extremadura, a Miriam Novoa. Y, por supuesto, a los dos grandes protagonistas de la jornada, a Isabel Gemio y a Luis Landero. Unos regalos de productos de la tierra. Kilómetro cero. Nosotros nos hemos quedado con el gran sabor de esta hora que nos han propinado y ellos se van a quedar con los sabores de Alburquerque. Un fuerte aplauso para Luis y para Isabel Gemio. Eso más ancho aquí, entras, la un poquito más abajo, ¿no? Apunta, y da movimiento porque sale. No. Ahora. Venga, muy bien, Luis, bien.
Cambiando de asunto, el escritor Luis Landero ha presentado esta mañana en Alburquerque su nueva novela. Se llama Coloquio de invierno, una obra inspirada en la tradición de contar historias. La periodista Isabel Gemio, también natural de la localidad, ha conducido el acto. Volver al lugar donde empezó todo. En Coloquio de invierno, Landero parte de esa vida cotidiana que conoció de niño. Cuando me preguntan, ¿y de dónde has sacado la idea de este libro? Digo, coño, pues esto es lo que se ha hecho toda la vida y yo de chico pues veía los corros en la puerta de la calle, ¿no? Y entonces todos hablaban, a mí me encantaba oír a mis mayores. De ahí nace una novela donde distintos personajes comparten relatos, algunos reales y otros imaginados, como ocurre en cualquier encuentro. Él en este libro eso es lo que hace, encerrar a 9 personajes en un hotel rural y ponerlos a contar historias. Siempre que se cuentan historias, y yo recuerdo que en mi infancia a mí me encantaba oírlas, unas eran reales y otras eran imaginarias. Cada uno contaba lo que sabía. Una forma de vida propia de los pueblos donde las historias eran parte del día a día. La droguería, la mercería, el bar, el restaurante, el zapatero, el carpintero, el electricista, y todos se conocían y se saludaban y hablaban entre ellos y se hacían corros y se sabía lo que ocurría en el barrio. Aunque lejos de hacer un elogio de aquella época, Luis trata de describir el calor humano que se vivía. No teníamos tanta prisa, ahora vivimos colgados de la actualidad. Estamos con el móvil continuamente cambiando, viendo cosas y además a toda pastilla. Frente a la rapidez del presente, la literatura propone detenerse, pensar, escuchar. Mientras el móvil acelera el tiempo, los libros todavía nos enseñan a ir más despacio.